Hola, voy a proponerles ahora un diseño básico de sesión de aprendizaje, el cual pasaré a explicar al detalle. Primero, para poder plantear una sesión de aprendizaje, lo que tenemos que saber es de dónde se origina, de dónde parte. Seguramente que todos contestarán de la unidad didáctica, pero ¿de qué parte de la unidad didáctica? ¿Hacia dónde responde? Eso también es importante saberlo. La unidad didáctica nos plantea y nos exige una evidencia de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de evidencia de aprendizaje, nos estamos refiriendo a evidencias que nos demuestren cuánto están logrando el desarrollo de las competencias planteadas en el currículo. A eso nos referimos con evidencias de aprendizaje. Recuerden que el término aprendizaje está asociado a competencias. Si decimos evidencias de aprendizaje, significa evidencias de cómo se va desarrollando estas competencias. En ese sentido, lo que planteemos nosotros como evidencias de aprendizaje, esas evidencias me van a ser el origen, el punto, el hilo conductor para poder hacer la secuencia de sesiones. Me explico. Si por ejemplo, en el caso de EPT, si fuese por ejemplo la evidencia exigida en una unidad didáctica, una falda, esa será mi evidencia de aprendizaje, ¿verdad? En función a las competencias que yo estoy planteando. Entonces quiere decir que mis sesiones se van a articular en torno a esa falda. Por ejemplo, mi primera sesión será la compra de insumos, telas, hilos, cierre, etcétera. Mi segunda sesión será probablemente, ¿no?, el hacer el molde de la falda. La tercera sesión estará referida al corte de la tela. La cuarta al hilván y así sucesivamente hasta poder llegar al producto final que viene a ser la falda. O sea, vuelvo a insistir, la sesión de aprendizaje vienen a ser todos los pasos que voy a dar para lograr la evidencia de aprendizaje que he planteado en la unidad didáctica. Desde ahí parte una sesión de aprendizaje. O sea, la sesión de aprendizaje no nace de lo que se me ocurre, de lo que yo creo, de lo que yo propongo, no. Tiene un norte, tiene un elemento de donde parte, que vuelvo a insistir, viene a ser de la evidencia de aprendizaje planteada en la unidad didáctica. Veamos entonces este diseño básico de la sesión de aprendizaje. Tenemos el título, como lo miramos aquí, que lo vemos primero, pero no es en lo primero que debo pensar. Yo lo primero que debo pensar al momento de planificar, ya sea una programación anual, ya sea una unidad didáctica o en este caso una sesión de aprendizaje, tengo que pensar en los propósitos. Y los propósitos son competencias con todas sus capacidades, los desempeños y los enfoques transversales que vienen a constituirse como mis propósitos. Recuerden que estos propósitos, en el caso de la sesión, competencias, desempeños y enfoques transversales, los vamos a extraer de la unidad didáctica, donde ya hemos planificado, y la unidad didáctica responde a su vez también a la programación anual. Entonces, eso es algo importante que debemos recordar, queridos maestros. Al momento de planificar, sea unidad didáctica, sea programación anual o sea sesión de aprendizaje, lo primero que tengo que pensar es mis propósitos. Entonces tenemos acá las competencias. Las competencias con su conjunto de capacidades. Recuerden lo que también les dije en otro vídeo. Si trabajamos las capacidades por separado, difícilmente vamos a lograr el desarrollo de la competencia. Puedo haberlo hecho bien por separado, pero si no logro combinarlas, definitivamente no estaré desarrollando mis aprendizajes. Y sigamos con el ejemplo de la falda. Imaginemos que ya hice el molde, ¿no? Imaginemos que ya corté la tela, pero que nunca logro, por ejemplo, hilvanar, nunca logro coser. Entonces, ¿podré tener el producto? No. Asimismo es cuando nosotros no sabemos combinar el conjunto de capacidades referidas a una competencia. Los desempeños me van a permitir evaluar la competencia, me van a permitir saber si estamos realmente yendo hacia el logro de las competencias o no, puesto que son descripciones específicas de lo que el estudiante debe hacer respecto a las competencias. Estos desempeños se van a convertir en mis criterios de evaluación. Eso es algo que también tenemos que tener en consideración al momento de construir
un instrumento para la evaluación. Entonces recuerden, los desempeños se convierten en los criterios de evaluación que los vamos a utilizar al momento de poder construir un instrumento de evaluación que me permita, valga la redundancia, evaluar los aprendizajes entendido como las competencias, porque lo que ustedes van a referir son el logro, el nivel de logro de la competencia. Para ello se requiere la movilización y combinación estratégica de las capacidades. Los enfoques transversales, ya lo habíamos hablado en otro vídeo y lo voy a volver a reiterar, están referidos a todas las actuaciones que hacemos nosotros los docentes, que como docentes transmitimos en la interacción con nuestros estudiantes y que los estudiantes van a ir viendo cómo interactuamos y aprendiendo de esas actitudes que nosotros demostramos. ¿Cómo vamos a nosotros a poder evidenciar estos enfoques transversales? A través de las actitudes, que son acciones observables que están demostrando nuestros estudiantes. Pero vuelvo a reiterar, para que nuestros estudiantes tengan actitudes positivas, somos nosotros los docentes quienes tenemos que hablar con el ejemplo. Si trabajamos el enfoque de igualdad de género, tenemos que asumir una actitud congruente con esto, es decir, respetar tanto a varón como mujer y que las mismas tareas puedan realizar tanto varón como mujer y asumiendo responsabilidades en el aula también, tanto varón como mujer, sin discriminación de sexo. En ese sentido, esa interacción no solamente tiene que ser docente-estudiante, sino docente-estudiante, docente-directivos y estudiantes, y en conclusión, toda la comunidad educativa, porque hasta cómo nosotros tratamos, como nosotros nos relacionamos con los padres de familia, obviamente asumiendo sus enfoques transversales. Luego tenemos los contenidos a desarrollar. Durante mucho tiempo, en lo primero que se pensaba al momento de planificar era en qué contenidos voy a desarrollar. Ahora no. Ahora es primero qué competencias voy a desarrollar, con qué enfoques transversales voy a trabajar, cuáles serán mis desempeños que me van a permitir evaluar esas competencias. Esos son mis propósitos de aprendizaje. Y los contenidos estarán referidos a lo siguiente. ¿Qué contenidos me van a permitir, ¿no?, desarrollar esas competencias? Esos contenidos van a estar en referencia a las competencias que voy a desarrollar, no al revés. No voy a planificar primero mis contenidos para luego ajustar las competencias, porque ya no sería responder al enfoque. Recuerden que el enfoque es un camino, es una ruta a seguir. Entonces, si el enfoque por competencias, lo primero que debo pensar es en las competencias y luego pensar en qué contenidos me van a permitir desarrollar esas competencias. Quiere decir entonces que una competencia puedo lograrlo con diversos contenidos. Luego tenemos, venimos a plantear el desarrollo de la sesión, con los 3 momentos que ya todos conocen: inicio, desarrollo y cierre. Cada uno de estos momentos se establece a través de los llamados procesos didácticos. Por ejemplo, en el inicio tenemos la motivación, problematización, el recojo de saberes previos, el propósito y organización. La motivación. La motivación puede estar implícita en cada uno de los procesos pedagógicos que ya hemos planteado. Esta motivación puede ser intrínseca, cuando el estudiante viene con deseos de querer aprender, o también puede ser extrínseca, cuando vienen ellos desmotivados y es el docente quien plantea diversas estrategias que lo motiva al estudiante y entonces cambia su actitud respecto al aprendizaje. La problematización se constituye como el reto, el desafío, la situación que le planteamos de forma intencionada para que el estudiante pueda movilizar sus capacidades y pueda responder competentemente. Como el enfoque es por competencia, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Buscar problematizar al estudiante a fin de que éste, para poder responder frente a ese problema, tenga que hacer uso de un conjunto de capacidades y poder lograr responder competentemente. El recojo de saberes previos. Recoger saberes previos viene a ser y viene a constituirse como el primer paso para conectar en el aprendizaje.
como ya lo dijo David Ausubel, no se puede lograr aprendizaje significativo si no se parte de lo que conoce, sabe el estudiante. Entonces, recoger saberes previos implica también utilizar estrategias que pueden ser diversas para poder saber qué es lo que conoce, qué es lo que sabe el estudiante de lo que le estamos planteando, para luego hacer conexión con el nuevo conocimiento y que éste se acomode en sus estructuras a fin de poder lograr un aprendizaje significativo. Luego tenemos el propósito y organización. En este enfoque por competencias es importante comunicar al estudiante qué es lo que van a aprender. ¿Por qué? Para que se puedan comprometer en el trabajo, para que no vayan a ciegas y que no sea solamente el docente quien sepa qué es lo que van a lograr los estudiantes y qué es lo que van a evaluar en el estudiante. No, en este enfoque se exige evidencias. En este enfoque se exige que para que justamente el docente se convierta en un mediador y el estudiante en el constructor de su conocimiento, para ser constructor de su conocimiento, el estudiante tiene que saber qué es lo que se espera de él, qué es lo que se espera que logre, para que él también pueda autorregular sus procesos de aprendizaje a fin de lograr lo que se plantea como propósito en el trabajo, es decir, el desarrollo de las competencias. Y la organización está referida a cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar para lograr esos propósitos, es decir, para lograr el desarrollo de las competencias en concordancia con los enfoques transversales, para poder ver de qué manera también los evaluamos con los desempeños propuestos. Luego tenemos la parte del desarrollo, que ya ustedes saben que aquí va este otro proceso pedagógico, que es gestión y acompañamiento de la competencia. Cuando hablamos de gestión y acompañamiento de la competencia, o sea, ¿cómo vamos nosotros a lograr gestionar y acompañar el desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes? Aquí tenemos que plantear los procesos didácticos que están mirando hacia lo que responde al enfoque del área. Acá planteamos los procesos didácticos en esta parte del desarrollo, en lo que corresponde a gestión y acompañamiento de la competencia. Recuerden que estos procesos didácticos están mirando y están en relación a los enfoques del área. Aquí también planteamos las estrategias pertinentes que nos permitan responder a esos procesos didácticos que a su vez miran al enfoque del área. Por eso es que habían rutas del aprendizaje. A mí en muchas capacitaciones, en muchos lugares del país me preguntan, profesora, las rutas del aprendizaje ya no las vamos a emplear porque ahora han sacado otro documento, que el currículo nacional. Pues les digo, queridos maestros, que las rutas del aprendizaje sí las van a seguir utilizando. Ya no de repente extraerán las competencias, las capacidades y los desempeños que ahí se planteaban, porque ya estos han sido reestructurados en función a este nuevo documento, pero sí las rutas del aprendizaje me señalan los pasos que debo seguir para responder al enfoque de un área. Dice rutas del aprendizaje porque es el camino que me permite llegar al aprendizaje de determinada área. Entonces, por eso es que las rutas plantean diversas estrategias con el único propósito de poder responder al enfoque que se está planteando en cada una de las áreas. Luego tenemos ya la parte del cierre, donde se plantea la evaluación. La evaluación, y entre paréntesis ponemos metacognición. ¿Por qué? Porque es en el cierre donde no solamente vamos a concluir, es en el cierre donde nosotros vamos a hacer y permitir que los estudiantes puedan hacer reflexión de su propio aprendizaje. Y esto exige un enfoque por competencias, que es importante y es necesario. El estudiante ya sabe lo que se quiere, lo que se pide, lo que se exige, ya sabe con qué va a ser evaluado. Entonces él tendrá que ver qué es lo que se pretendía, hacia donde él llegara y qué es lo que hizo. Cuando tiene todos los puntos bien planteados, qué es lo que hice y qué es lo que esperaban de mí con respecto a estas competencias, entonces dirá qué es lo que me falta, qué se me dificultó, qué logré, por qué no logré tal cosa. O sea, esa metacognición, esa reflexión del propio aprendizaje le permitirá al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje. Eso es absolutamente importante
en un contexto y en un paradigma como el actual en el que vivimos. Bueno, espero que les sea de utilidad este material. Ya estaré publicando otros en los días subsiguientes. Muchas gracias.